Buenas noches, gracias por venir a esta primera charla del ciclo Las Palabras y las Cosas 2018. Hoy la conversación que nos ocupa es un interrogante. La verdad se ha perdido para siempre y tenemos como panelistas a Ezequiel Adamovsky, que es doctor en Historia por el University College of London, es licenciado y profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, docente y premio Jusey 2015. Y Alejandro Grimson es doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia, es licenciado en Comunicación por la UBA, también es investigador del CONICET, docente de la UNSAM y premio Jusey 2006. Ya los dejo, disculpen la tardanza, ya los dejo con los panelistas. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir este momento con ustedes. Creo que en un espacio de la ciencia donde vamos a pensar la cuestión también de esta discusión que se da mucho en los medios de comunicación sobre la posverdad, vale la pena pensar unos minutos la cuestión de la verdad y del estatuto de la verdad en las distintas perspectivas, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que la modernidad, el pensamiento científico instalaron la cuestión de la verdad como una cuestión objetiva, como una cuestión constatable, verificable, que llevó amplias polémicas, ¿no es cierto? Conocemos las largas polémicas que hay en las historias de la ciencia y del pensamiento científico, en la epistemología, sobre la cuestión de la verdad, y sus sucesivas relativizaciones, y cómo eso tuvo impacto en el pensamiento político, en los debates ideológicos, en el sentido de que su expresión quizá más fuerte o más dura fue que había ideologías o creencias políticas que podían ser verdaderas, mientras otras eran completamente falsas. Con lo cual, la metáfora principal del lenguaje científico, que es la metáfora del dato, de la verdad, de lo constatable, de lo verificable, se trasladaba a otro territorio lingüístico, que es el territorio lingüístico de la política, de las ideologías, donde efectivamente se mostró como mucho más complicado, ¿no? Porque si en un debate político, ideológico, yo tengo absolutamente toda la razón, y eso es una cuestión estrictamente científica, entonces no hay frontera entre ciencia, política e ideología, ¿no? O sea que habría en ese sentido la posibilidad de pensar en gobiernos que sean estrictamente científicos. Y eso no es así porque las dimensiones éticas, las dimensiones de las creencias, las dimensiones de los valores, las dimensiones de los afectos, no se juegan en el terreno de la verdad en el sentido científico. Pero esa asunción, es decir, el hecho de que relativizo y yo tengo fuertes creencias sobre cómo querría que fuera la Argentina, cómo creo que es la Argentina, etcétera, etcétera, y discuto con otros que tienen otras creencias, esa relativización no implica una menor fortaleza o una mayor debilidad de mis propias creencias, sino que se plantean en el terreno del pluralismo democrático, donde los debates están regidos por dimensiones ético-políticas, etcétera, etcétera. Pero también están regidos por datos, por datos verificables y por datos científicos. Y ahí es donde me parece que toda esta discusión que explota en estos años sobre la posverdad, a mí particularmente, voy a decirlo así, me pone muy nervioso, sobre todo cuando escucho a algunos periodistas, editorialistas, opinadores, haciendo enormes discursos sobre la época de la posverdad, diciendo que vivimos en un mundo donde ya los públicos y la ciudadanía no se preocupa por los datos objetivos y por las verdades verificables, cuando a renglón seguido lo que van a hacer es una brutal operación mediática, tergiversando completamente
ciertas informaciones en función de interpretaciones. Porque ahí hay una gran discusión que atraviesa a la ciencia, atraviesa al periodismo, atraviesa la política, que es la relación muy, muy compleja en dónde termina el dato verificable en tanto dato y dónde comienza el proceso de interpretación. Según algunos, no hay dato en sí, solo hay interpretaciones. No hay hechos, hay interpretaciones. Según otros, hay interpretaciones completamente verdaderas, absolutamente indiscutibles. Y ahí hay una discusión que no se puede establecer una generalización, no se puede decir, bueno, hay una frontera definida y universalizable, sino que hay que analizar, o vale la pena analizar, distintas situaciones. Antes de entrar, entonces, en algunos ejemplos de este tipo, lo que quiero decir es que la idea de que hoy vivimos en el mundo de la posverdad parte de una presunción, a mi juicio, indemostrable desde ningún punto de vista, ni científico, ni histórico, ni ningún punto de vista, que es que alguna vez hemos vivido en el mundo de la verdad. O sea que ahora antes vivíamos en el mundo de la verdad y ahora vivimos en el mundo de la posverdad. ¿Cómo habría sido ese mundo de la verdad? Es un mundo en el cual supuestamente los medios de comunicación informan objetivamente, ofrecen informaciones y datos y distinguen, como siempre se enseñó en cualquier materia de periodismo, siempre se enseñó que una cosa es informar sobre hechos y que estaba prohibido en los manuales de periodismo confundir la nota de opinión con la noticia. Entonces el mundo de la verdad habría sido el mundo donde los ciudadanos y las ciudadanas tenían la información clarísima y sobre eso escuchaban interpretaciones y formaban la suya propia en un libre juego de interpretaciones. Ahora, por suerte aquí están presentes personas de distintas generaciones. Nunca vivimos eso nosotros. Ese mundo de la verdad no lo vivimos. O sea, el mundo donde los medios de comunicación y los periodistas no tenían intereses, donde no había gobiernos que prohibían lo que podían decir los medios de comunicación, donde los medios de comunicación pactaban o no con los gobiernos, donde un presidente decretaba la prohibición de decir un nombre propio, como fue el caso de Aramburu respecto de Perón. ¿No? O sea, digo, el mundo de la verdad, por ejemplo, habría sido en el 56, cuando ningún periodista en la Argentina podía decir Juan Domingo Perón. No. ¿No? Y ahí entonces inventaban esta cuestión de tirano prófugo. Nunca vivimos ese mundo. No hay un mundo de la verdad. Si ustedes miran los diarios argentinos de cualquier época, encuentran situaciones de interpretaciones con las jerarquías de los titulares de los diarios, con la jerarquía de cómo se organizan las noticias, con las políticas editoriales de los medios. No existe el mundo de la información donde los ciudadanos son completamente libres de estar construyendo sus propias opiniones. Ahora, ese es un punto que se contrapone, digamos, con mi visión epistemológica sobre la ciencia, porque yo creo que a diferencia de lo que sucede en ese universo de la lógica mediática y de la lógica política, en el universo de las ciencias hay cosas que sí podemos constatar. Es decir, si en un evento determinado, sea el que ustedes quieran, tal fecha, en tal lugar del mundo, hubo o no hubo muertos y cuántos muertos hubo, es algo que sí se puede constatar o que en algunos casos, por muchas razones, por ejemplo, porque fue un evento que sucedió hace cientos o quizás miles de años, entonces no se puede constatar y ya nunca sabremos exactamente qué sucedió, pero el hecho de que por razones metodológicas nosotros no podamos acceder a lo que sucedió no quiere decir que no haya sucedido una sola cosa, no 20.000 cosas distintas. Es decir,
Si se hubieran perdido todos los documentos del Holocausto y no pudiéramos saber exactamente la cantidad exacta de muertos, etcétera, etcétera, eso no quiere decir que no hubo una cantidad exacta de muertos, la hubo. Si uno puede o no constatarla depende de otras cuestiones que no tienen que ver con el estatuto de los acontecimientos, ¿no? Entonces, después vienen, y eso se desprende del acontecimiento, es totalmente autónomo del acontecimiento, las interpretaciones sobre los acontecimientos. Que creemos que hubo más muertos, que hubo menos muertos, que no se habla de esos muertos, que hay muertos de los que se habla mucho, que hay muertos de los que se habla poco. Por ejemplo, eso, si quieren que les dé un ejemplo hoy en la Argentina, muy simple, rápido. Con muy pocas semanas, meses de diferencia, murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. De Santiago Maldonado se habló infinitamente más que de Rafael Nahuel. ¿Es casual eso? No, no es casual, porque hay una estructura cultural en la Argentina acerca de cómo se habla de las muertes y de qué muertos se habla y de qué muertos no se habla. Cuando los muertos tienen la coincidencia de tener origen indígena, ser del interior del país, estar en provincias y ser víctimas de episodios alejados de las grandes ciudades, de esos muertos no se habla. Pero no es que no se habló el año pasado, no se habla durante décadas en Argentina. Entonces, eso tiene que ver con una matriz interpretativa que es parte central de la Argentina respecto de las jerarquías de las vidas de los habitantes de este territorio. No todas las vidas valen lo mismo para la gran mayoría de los argentinos, y no todas las muertes valen lo mismo. Entonces, eso, ¿cómo lo podemos ver? Por ejemplo, en mi libro Mitomanías Argentinas, yo afirmo que hay muchas creencias que tenemos los argentinos sobre la Argentina. Después, en el segundo libro que escribimos con Teti Banfani sobre la educación argentina, después en el tercer libro que escribimos con Eleonor Faur sobre las relaciones entre varones y mujeres y las desigualdades de género, ya no solamente sobre la Argentina. Y lo que decimos es, hay un montón de frases que afirmamos como si fueran datos de la realidad y que se contradicen de manera flagrante con la realidad. Ahora, si ustedes quieren la propuesta misma del proyecto de esos 3 libros, que es recolectar en cada uno de ellos unas 60, 70 frases en cada uno, y desmentir las frases con información histórica, antropológica y sociológica, implica una concepción de la investigación en ciencias sociales y humanas. ¿Por qué? Porque lo que dice es que la investigación científica que hacemos en la Argentina, o que se hace desde otros lugares sobre la Argentina, en el primer caso o en el segundo, puede desmentir creencias sociales e interpretaciones sociales arraigadas. Por ejemplo, esta idea tan antigua de que los mexicanos descienden de los aztecas, que los peruanos descienden de los incas y que los argentinos descienden de los barcos, ¿no? O que somos todos europeos, somos todos descendientes de europeos, ¿no? Que incluso es una frase que recientemente la máxima autoridad argentina volvió a repetir. O sea, está muy arraigada. Yo, si me tengo que atener a los hechos, digo, ¿fue afirmado eso, sí o no, por el presidente argentino en tal fecha, en tal lugar? Sí, fue afirmado. ¿Ese hecho puede establecerse como una verdad en términos científicos? No, es imposible, porque está demostrado científicamente que los argentinos no descendemos exclusivamente ni mayoritariamente de los europeos. Por ejemplo, un investigador de CONICET, Corach, comprobó que más del 50% de los argentinos tienen o tenemos alguna ascendencia indígena. Alguna ascendencia indígena. Eso no quiere decir ni que seamos indígenas, ni que seamos mestizos, quiere decir que algún antepasado de más de la mitad de los argentinos fue indígena, ¿no es cierto? Lo cual va completamente en contra de este sentido común.
De la misma manera, si alguien dice, hay una nueva oleada migratoria de bolivianos y paraguayos, las ciencias sociales y las humanidades pueden mostrar que eso es falso. ¿Por qué? Bueno, primero que el término oleada no es un término propiamente científico, digamos. Se puede utilizar como metáfora, se puede. Nuevo, en cambio, es muy claro. Nuevo es algo que no sucedía y que está sucediendo. Ahora, cuando uno va al censo de 1869, que fue el primero que se hizo en la Argentina, o al de 1895, o al de 1914, 1947, 60, 70, 80, 91, 2001 y 2010, que son todos los censos nacionales que se hicieron en la Argentina, es muy claro que en ningún momento hubo menos de un 2% de población de origen limítrofe, de países limítrofes en la Argentina. Ninguno de esos censos, ni siquiera en 1869, ya había más de un 2%, y solo en el 2010 llegamos a una cifra impresionante de 3,1%. O sea que no es nuevo, porque siempre en esos 140 años se mantuvo entre 2 y 3% la cantidad de población limítrofe que hay en la Argentina. Entonces, ¿cómo uno hace para explicarse? Ahí viene el problema de cómo uno junta. Tengo un hecho, que es que no es nueva la inmigración de los países limítrofes. ¿Cómo hago para entender la potencia en la subjetividad, como vos decías, que tiene esta creencia de que hay una nueva oleada? Bueno, hay varias cosas. Primero, puedo constatar que hasta 1960, 70, la mayoría de estos inmigrantes estaban cerca de la zona de frontera con sus países. Por ejemplo, en Salta y Jujuy los bolivianos, en Formosa, Misiones, Chaco los paraguayos, en la Patagonia los chilenos, etc. Y que a partir de ese momento, poco a poco, y sobre todo a partir de 1980, ya la mayoría de ellos viven en áreas metropolitanas. O sea que son cada vez más visibles por las clases medias, por los medios de comunicación, por los dirigentes políticos. Segundo, los argentinos en su gran mayoría tienden a considerar como boliviano a todos los hijos de bolivianos, porque creen que cualquier persona que tenga un cierto fenotipo, ciertos rasgos físicos, de altura, de estatura, de la tez, del color de piel, esa persona es boliviano. Si habla guaraní, creen que es paraguayo. Cuando hay argentinos que hablan guaraní, cuando hay argentinos que tienen rasgos que los argentinos asocian con aymara quechuas. Pero un porteño cree que todo jujeño que tenga esos rasgos es boliviano. Entonces, a mí me pasó, yo lo constaté así, fui a los hospitales en provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, voy a un hospital, le pregunto a un obstetra, doctor, dígame una cosa, ¿hay mujeres bolivianas que vengan a parir acá? Respuesta, querido, acá todas son bolivianas. ¿Cómo? Sí, acá todas las que vienen a parir son bolivianas. ¿Estás seguro de lo que me está diciendo? Bueno, todas no, 50%. Igual me parece mucho porque le quiero aclarar que alrededor de este hospital la población boliviana está en el orden del 10%, porque efectivamente, aunque son muchos menos en el total del país, se concentran en ciertos barrios, etc. Entonces me dice, bueno, yo no sé la cifra. Bueno, cuando uno va a las actas son el 10%. Pero ese rasgo de ese médico no tiene nada de casual, porque lo que constatamos en nuestra investigación es que los argentinos ven mucho más bolivianos de los que hay en la realidad. Siempre. De la misma manera que está la frase que dice, en la Argentina no hay negros ni indios, que es una frase muy conocida y muy repetida, y que muchas veces fue criticada por los sectores más progresistas, más de izquierda, diciendo, en la Argentina no hay negros ni indios porque los mataron a todos. O sea que había una paradoja de las creencias ideológicas que muchas veces, para intentar refutar el imaginario europeísta, se lo terminaba ratificando, porque lo que decía la crítica es que no había, porque los mataron a todos, pero no había. Ahora, cuando uno va al censo nacional argentino de 2010, encuentra, el mismo año se hizo censo nacional en Brasil. En Brasil 850.000 personas se autoconsideraban indígenas.
El mismo año en la Argentina 950.000 personas. En Brasil es el 0,4% de la población, en Argentina el 2,4% de la población. Entonces, evidentemente, algo similar, digamos, con mucha menos proporción, sucede con las cuestiones afro. Pero también sucede que hay algo que fue muy estudiado, incluso por Ezequiel y por muchos investigadores, que han mostrado y hemos mostrado cómo hay procesos donde nosotros perdimos la capacidad de ver ascendencias afro en personas que conocemos o ascendencias indígenas en personas que conocemos. Cuando pertenecen a cierto estatus cultural, educativo, a cierta clase social, se lo considera blanco por asimilación, o sea, hay un proceso de blanqueamiento de cualquiera que se integre. O sea que esa es una posibilidad siempre vigente en la Argentina, el blanqueamiento y la incorporación. De la misma manera, eso, por ejemplo, que hace que no nos demos cuenta, por decir casos que me han autorizado, no nos damos cuenta de la ascendencia africana del máximo historiador del arte de la Argentina, que es José Emilio Burucúa, o sea, el máximo erudito de la historia del arte, maestro de generaciones, tiene ascendencia africana, nunca nadie se dio cuenta. Yo le pregunté si yo podía mencionarlo públicamente para poner un ejemplo, que lo pueden buscar su imagen en la web, y sus rasgos para mí son bastante claros, pero porque yo hice un esfuerzo, que fue un entrenamiento prácticamente, de aprender a mirar de otra manera. O las ascendencias indígenas de Carlos Altamirano, ¿no? Entonces nosotros decimos la negra Sosa, no hay negros en la Argentina, pero está la negra Sosa, que de negra no tiene nada, salvo el cabello, ¿no? Porque le decimos, decimos que no hay negros, pero le decimos negros a los indígenas, o a los que tienen aspecto indígena, o a los que tienen ciertas apariencias. Como en los años 40 se dijo los cabecitas negras, ¿no? Entonces, ahí en el lenguaje argentino hay algo impresionante, que es la suposición de que en la Argentina no hay ni negros ni indios, acompañada de la idea muy propia de estas estupideces de la posverdad, de que los pobres son todos negros, los villeros son todos negros, los sindicalistas son todos negros, los de Boca son todos negros, los peronistas son todos negros, con lo cual uno termina en la paradoja de que en la Argentina no hay negros, pero si uno llega a sumar todo eso, la mayoría somos negros, ¿no? Pero ese es un efecto de esta cuestión del lenguaje. Entonces, para no aburrirlos y no abusar sobre esto, quiero dar un ejemplo del otro libro, de Mitomanías de la Educación, o dos ejemplos. Uno, que creo que es muy conocido. Mis padres siempre me contaron que ellos fueron a mitad del siglo XX a una escuela pública y un colegio público extraordinario, donde iba el hijo del juez, el hijo del verdulero, el hijo del chofer de ómnibus, era una escuela pública heterogénea, fantástica, porque iban todas y todos, salvo cuando era escuela de varones o de mujeres, que eran la gran mayoría escuela de varones y de mujeres, pero bueno. Y esa historia que mis padres vivieron, y mi padre y mi madre vivieron, y que la vivieron una gran parte de esas generaciones, es una historia cierta, fue su experiencia real. Sin embargo, esa experiencia no pudo captar que en 1947 el 90% de los pibes argentinos y argentinas en edad escolar no iba a la escuela secundaria. Solo el 10% iba. Era maravillosa, pero el 90% estaba fuera de la escuela secundaria, según el Censo Nacional de 1947. Y si ustedes miran 1960, se van a dar cuenta que eso se redujo, pero todavía era una minoría muy fuerte, muy claramente minoritarios los que iban al colegio secundario en 1960. Según el relato que todos hemos aprendido, la época de oro, este es el segundo ejemplo, la época de oro de la Universidad Argentina fue 1960. Le voy a dar nada más un dato. En 1960, en la Argentina, había en el Censo Nacional 160.000 estudiantes universitarios, que eran el 0,8% de la población. En 2010 se hizo el último Censo Nacional, que relevó que en la Argentina había, en 2010, ahora hay más, 1.700.000 estudiantes universitarios.
que eran el 4,3% de la población. El 80% de ese 4,3, me siguen, el 80% de ese 1.700.000 asistía en 2010 a las universidades públicas, solo el 20% a las universidades privadas. En Brasil, en el mismo momento, había un 1% menos de la población, es decir, un 3,4% iban de la población brasileña iba a la universidad, de la cual el 70% iba a la universidad privada. Yo estudié en Brasil, como ya se dijo aquí, y en Brasil es muy obvio que las universidades públicas de excelencia extraordinarias que tiene Brasil, que son de alta calidad sin lugar a dudas, a esas universidades solo acceden las pibas y los pibes que fueron a las mejores y más caras escuelas privadas de Brasil. Los que fueron a la escuela pública van a la universidad privada. Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque hay ingreso irrestricto en la Argentina y porque hay gratuidad de la enseñanza. En Brasil hay gratuidad de la enseñanza, pero no hay ingreso irrestricto. ¿Y eso qué implica? Que la Argentina es el país más abierto para los estudios universitarios que hay en toda América. Y implica que es el país de América Latina donde hay más pobres adentro de la universidad, a diferencia de lo que dijo otra autoridad política hace muy poco tiempo atrás. Se calcula que el 26% de las personas pobres que viven en el conurbano asiste a la universidad pública. Además tenemos muchas historias individuales, pero les estoy dando un porcentaje para que se den cuenta de algo que es llamativo, porque eso ya da cuenta de una cuestión más de orden estrictamente político. El último dato que les doy, y con esto ya le doy la palabra a Ezequiel, es que la mitad de las universidades públicas que tenemos hoy en la Argentina fueron fundadas desde el año 1983 para acá, 52% más o menos, que se llevan algo así como el 15% o el 20% del total del presupuesto universitario, porque el 80% se lo llevan las grandes universidades más históricas, con peso histórico, con más matrícula, etcétera, etcétera. Pero, cuidado, atacar a las universidades creadas en el periodo más extenso de la democracia en la Argentina es muy riesgoso para que podamos seguir sosteniendo este tipo de conversaciones, de investigaciones y de debates. Gracias. Bueno, buenas noches. Agradezco también la invitación para estar aquí y a todos ustedes por haber venido. Yo quiero hacer tocar dos puntos que tienen que ver, el primero con la relación entre verdad y falsedad en la información pública, y el segundo con la relación entre la argumentación racional y la movilización o manipulación de emociones en el debate público, ¿no? Toda esta discusión sobre la posverdad o el mundo postfáctico adquirió estatus público después de 2016, a partir de un debate en la prensa norteamericana donde se preguntaban si era posible que la verdad hubiese dejado de tener importancia a la hora de formarse una opinión en los debates políticos. Esa era la idea de lo postfáctico, no solo que por manipulación de los datos o falsedad de las fuentes de información, sino por el hecho de que la propia población se hubiese vuelto cínica, es decir, hubiese perdido interés en la verdad como uno de los valores de la información que maneja, ¿no? En el debate norteamericano la discusión se dio en torno de las nuevas tecnologías y con la idea de que el periodismo tradicional era la fuente de la información confiable y chequeada y lo falso venía más bien de Internet, el fenómeno de buscadores como Google que segmentan los públicos y ofrecen a cada uno lo que está buscando, con lo cual, digamos, sesgan la propia mirada. Y la constatación entonces que parecía que para este público que buscaba información por medios no tradicionales no había
forma, digamos, de contrarrestar las falsedades que encontraban allí, porque estaba en pie de igualdad la información chequeable o chequeada de los medios tradicionales y la información que venía de las redes sociales, ¿no? Parece que el periodismo en ese contexto había perdido todo sentido, lo cual en el debate norteamericano aparecía como un escenario muy perturbador para, a la hora de pensar la relación entre el debate público y la política, ¿no? Se suponía que la buena política está informada por un debate robusto y ese debate, a su vez, tiene que estar basado en hechos o datos de la realidad y esos datos de pronto aparecían como falsos, ¿no? La solución implícita acá era más bien fortalecer a los medios y poner algún coto, como de hecho lo están intentando algunos países, a la circulación de las noticias falsas a través de las redes sociales, ¿no? Traído a nuestro país, esa discusión sin duda es interesante, pero también con algunos desplazamientos, porque lo hemos visto en los años recientes, y no tan recientes como decía Alejandro, que muchas veces las noticias falsas emanan de los propios medios tradicionales, ¿no? de los diarios o de la TV, y además en nuestro país hay un nivel de concentración de los medios tradicionales de información que ahora están funcionando con las plataformas de internet, que vuelven muy difícil distinguir entre empresas de uno y de otro signo. Con lo cual es un escenario que si en Estados Unidos era preocupante, acá es doblemente preocupante, porque no aparecería claramente cuál es la solución. Entonces no podría pensarse que fortalecer los medios tradicionales nos haría inmunes a este problema, ¿no? Para no caer en diagnósticos muy apocalípticos, también hay que decir que en los últimos años en Argentina, pero también esto es a nivel mundial, a la par de la concentración mediática que estamos viendo, las estadísticas muestran que cada vez más las personas escapan de los medios de comunicación, es decir, dejan de ver televisión, dejan de leer diarios, particularmente el público más joven se ha ido en estampida y ha dejado de ver televisión abierta. Y al mismo tiempo es indudable que las tecnologías que ofrece, entre otras cosas, Internet, favorecieron la aparición de canales alternativos de información que muchas veces son los que consumen quienes escapan de los medios más tradicionales. Con lo cual es posible que la mayor concentración mediática sea, y la imbricación que ha tenido en los últimos años con el poder, con factores de poder, sea un gigante, digamos, con pies de barro, ¿no? A mí me parece interesante pensar esta cuestión como la mayoría de las cuestiones políticas, más allá de la famosa grieta que ha habido en estos años en la política nacional, ¿no? Tendemos a pensar que el problema de la falsedad de los medios o la falta de confianza de los medios tiene que ver con la discusión entre el kirchnerismo y el grupo Clarín, que por cierto visibilizó ese problema, pero que no arranca ahí. La pendiente de pérdida de credibilidad de los medios arrancó algunos años antes, por lo menos en mi recuerdo se hizo muy evidente en el año 2001 como parte de las movilizaciones de entonces. No mucha gente lo recuerda, pero en el 2002 hubo una manifestación en contra de Clarín, justamente porque había decidido Clarín no transmitir en vivo uno de los cacerolazos más grandes de ese momento para tratar de aplacar un poco la protesta callejera, y luego también toda una ola de descrédito muy grande cuando fue el asesinato de Costecchi y Santillán, a partir de la tapa famosa de Clarín que decía la crisis causó 2 nuevos muertos, ¿no? No casualmente, también el año 2001-2002 fue en Argentina el momento de surgimiento de medios de comunicación alternativos con base en Internet, particularmente Indymedia o Córdoba Nexo en la ciudad de Córdoba, que fueron canal del tipo de noticias que no estaban apareciendo en los medios masivos de comunicación, ¿no?
Simultáneamente estaba pasando algo lo mismo, algo bastante parecido en el plano internacional. Ya se había visto algunos años antes, particularmente cuando fue la famosa batalla de Seattle en 1999, la manifestación contra la reunión de la Organización Mundial de Comercio, que hubo un bloqueo informativo completo de esa manifestación en la televisión norteamericana, sorteado por la aparición de Indymedia en ese país, que tuvo un lugar central para visibilizar lo que estaba pasando. El escenario, me parece que estamos en este momento, este escenario que plantea la idea del mundo postfáctico, se entiende para mí entonces pensando en ese triángulo que forma, por un lado, la pérdida de legitimidad y de credibilidad de los grandes medios de comunicación. Por el otro lado, el desafío que plantearon los canales alternativos de comunicación, algunos de ellos autogestionados, como en el caso de Indymedia. Y en tercer lugar, la democratización del acceso a la tecnología que trajo el uso masivo de Internet y de redes sociales, ¿no? La diseminación masiva de información falsa a través de las redes es, por un lado, efecto de esa democratización tecnológica, pero también ha sido el modo de lidiar con la existencia de canales alternativos de información, ¿no? La dificultad de, digamos, plantear un control de la información por vía de la censura, algo que ya no es posible hoy con la tecnología que existe. El modo en que se tramitó esa dificultad fue más bien inundando el espacio público de información chequeada y no chequeada de cualquier signo, con o sin credibilidad, de modo tal de que sea muy complicado distinguir el valor de cada una de esas informaciones, ¿no? En el contexto actual, entonces, hay varias tendencias contrapuestas. Está la concentración inédita de los medios de comunicación, particularmente en nuestro país. Está también la presencia de medios alternativos de comunicación que han tenido grandes dificultades para seguir desarrollándose. Está el éxodo de la población, de parte de la población, respecto de los medios de comunicación tradicionales, y la pregunta de qué significaría la comunicación en un escenario así, ¿no? ¿Qué sería realmente la comunicación en este escenario? Coincido con Alejandro en el punto de que no hay nada nuevo en la circulación de noticias falsas y en el uso político de noticias falsas. Esto, desde que el mundo es mundo, probablemente eso haya existido. Los historiadores lo conocemos bien, incluso para la Edad Media y la Edad Moderna, en la circulación de rumores como arma política. Esto ha sido un arma de los débiles, tanto como un arma de los poderosos. Las noticias falsas no son nada nuevo en este sentido, pero sí quería llamar la atención sobre un cambio que me parece cualitativo, que sí me parece que aporta una novedad, que es que hoy hay tecnológicamente la posibilidad de acercar a través de procesos automatizados información a la vez seleccionada para cada individuo en particular y con la capacidad de hacerlo masivamente y de modo automatizado, ¿no? Estamos en un momento de cambio muy bien interesante. Hay cada vez algoritmos más sofisticados que pronostican nuestros consumos, nuestros comportamientos, nuestras opiniones y demás. Y eso significa, me parece, un horizonte tecnológico al que hay que prestarle atención, ¿no? Es decir, repito acá, siempre hubo la posibilidad de transmitir mensajes falsos con intención política. Ahora sobre esa posibilidad se da el agregado de que se puede saber individualmente qué mensaje entregar a cada uno de acuerdo a qué estado de ánimo político tenga esa persona en ese momento, ¿no? Y hacerlo de modo automatizado, relativamente barato y masivamente. Segundo punto al que quería referir tiene que ver con la discusión entre argumentación racional y movilización de emociones en el debate público, porque no es solo la cuestión de los contenidos de la información lo que está en juego en esta discusión, si los contenidos son verdaderos o falsos, sino que también hay algo que se juega en el plano de las formas en las que se transmite la comunicación, las formas en las que se da el debate público, ¿no?
si uno ve, por ejemplo, los formatos televisivos propios del debate político en Argentina hace 20 años, eran formatos que de alguna manera buscaban emular o reproducir las condiciones de un intercambio racional y argumentado de ideas, ¿no? Eran mesas redondas con especialistas, moderadas por un periodista, o eran argumentaciones de un periodista haciendo síntesis o balances. Eran espacios que de alguna manera, fuera de modo real o fingido, buscaban entonces emular un espacio de intercambio racional de ideas. El tono de la discusión era más bien argumentativo. Y en estos años hemos visto un cambio bastante dramático en ese sentido. No sé si ustedes piensan cuáles son los programas políticos más exitosos de los últimos años. Está el formato que inventó o animó Jorge Lanata en Periodismo para Todos, ¿no? Que combina periodismo de investigación con pasos de comedia, chicanas, insultos y sarcasmos constantes, y la repetición permanente de lo que fue su eslogan y su cortina, la cortina del programa, que es el fuck you, ¿no? En un armado donde los contenidos en verdad parecían cada vez más puestos en función del fuck you, que era el mensaje final del programa. Y por otro lado, Intratables, ¿no? Que combinó el formato del periodismo político con el formato de los programas de Chimentos, ¿no? Y instaló esos espacios que son espacios de griterío y de la opinión rápida y la chicana veloz, más propios del periodismo de Chimentos que del periodismo político, ¿no? Se borraron un poco las fronteras entonces entre el programa de Chimento y el programa político. También los programas de Chimento comenzaron a hablar de política, ¿no? Con lo cual es interesante cómo el cambio de los formatos genera una mutación en el debate político que más bien deja fuera de lugar o arrincona lo que estábamos acostumbrados a considerar el debate racional de ideas, ¿no? Para ser justos con los medios de comunicación, hay que decir que también esta tendencia ha sido propiciada desde el campo político. No es ninguna novedad que los políticos se ofrezcan al electorado utilizando las técnicas de venta de productos comerciales, ¿no? Las técnicas de venta de jabón en polvo o de automóviles. Esto empezó en el mundo hace mucho tiempo, en Argentina en los años 80. Pero en estos últimos años se ha llevado bastante hasta el paroxismo. Recordarán ustedes que el asesor, uno de los principales asesores del actual presidente, según relató Sturzenegger, le indicó que evitara completamente hablar de argumentar sus ideas políticas, explicarlas al electorado, que lo evitara a muerte y que en cambio más bien contara cuestiones de su vida familiar y cuestiones privadas, digamos, con la idea acá de que ninguna idea o propuesta del orden de lo racional o político interfiera en la estrategia de campaña, que era más bien la de movilizar emociones, ¿no? Generar en el electorado la identificación, bueno, con la vida familiar, con los problemas del hombre común y demás, ¿no? Hay toda una estrategia de comunicación planteada en este sentido, ¿no? Durán Barba lo dice además en algunos de sus libros con absoluta claridad, que dice literalmente que la comunicación política debe ocuparse de gerenciar las emociones, que argumentar es cosa del pasado, que el tiempo de la palabra terminó y que hoy, y esto es textual, la forma es el mensaje. La forma es el mensaje, esto es textual de Durán Barba, y otros asesores como Alejandro Rosichner han abundado también en el mismo sentido, ¿no? La idea de que el político es un artista que se comunica con el electorado a través de las emociones y de las sensibilidades, y no a través de la comunicación racional de ideas, ¿no? Uno de los cambios de formatos
del debate político más resonantes que hubo en los últimos tiempos y que me parece que ejemplifica bastante esto, es el formato de los debates presidenciales que terminó instalándose en Argentina luego de 2015, por primera vez, ¿no? El nuestro es uno de los últimos países que llegó a este formato, celebrado como un acontecimiento histórico y como un progreso en la transparencia de la democracia y en la posibilidad de que los ciudadanos conozcan mejor a sus candidatos. Y en verdad, si ustedes recuerdan todo lo que fue los debates políticos, hay que decir que si de lo que se trataba era de transparencia y veracidad en la información, los contenidos de los debates políticos han sido más bien lo contrario, ¿no? No sé cómo es en otros países, pero por lo menos la experiencia que tuvimos aquí no fue de avance en un sentido de transparencia y veracidad, ciertamente, ¿no? Hay algo que me interesa igual en este formato, más allá de los contenidos, digo, más allá de lo que dijeron los candidatos, si era cierto o no era cierto, más allá de lo que dijeron los periodistas que conducían, que también tuvieron sus parcialidades y demás, más allá de los contenidos, hay algo del formato que me parece que es interesante para pensar, que es que significa bastante la introducción ya completa de la lógica del espectáculo, de la lógica mediática en el debate político, ¿no? Si uno compara lo que fue el debate presidencial, que fue, digamos, el momento, el pico de la campaña, el momento, digamos, más alto y de cierre de la campaña, con lo que era su equivalente antes de que aparecieran los debates televisivos, que eran los cierres de campaña callejeros, hay diferencias muy notorias, ¿no? En los cierres de campaña los políticos debaten entre sí, ¿no? No directamente, no están unos con otros, pero están con un debate implícito y debaten, bueno, ciertamente frente a una multitud callejera que además en la tradición argentina es una multitud que interviene, que pregunta, que canta, que exige definiciones, que grita, que abuchea y demás, ¿no? Es una multitud muy visible y muy presente, ¿no? Ciertamente esa multitud no es el pueblo argentino, es una parte en todo caso, ¿no? Aquellos que les interesó ir a verlo, militantes, transeúntes, lo que fuera, no es el pueblo, pero pone en escena la participación de la ciudadanía en ese momento de cierre de campaña, ¿no? Por comparación, los debates televisivos borran completamente esa presencia, ¿no? En los debates televisivos no tiene un lugar en la representación de ese ritual el pueblo, la voz del pueblo, en absoluto. De hecho, el público que hay se le pide que no intervenga, que no emita ni siquiera un sonido, ni que aplaude, ni que nada, tiene que estar mudo. Y en cambio lo que aparece es una apelación del candidato a la familia o al individuo que está mirando en su casa sentado en el sillón, ¿no? Si ustedes ven cómo tanto Macri como Scioli apelaron al espectador en el debate presidencial, ambos apelaron al individuo y a la familia sentados frente a la TV en una postura o en una posición de estar evaluando entre dos candidatos de acuerdo a lo que ve en la TV, que es algo no muy diferente a lo que sucede a la hora de evaluar un producto comercial a partir de una propaganda, ¿no? En ese sentido, el debate presidencial como formato borra doblemente entonces al protagonismo ciudadano, porque la ciudadanía no aparece ni siquiera representada por una parte, como pasa en los actos callejeros. Lo borra doblemente entonces porque está en su lugar implícitamente el individuo espectador solitario sentado en su sillón o con su familia. Y en verdad uno debería decir lo borra triplemente porque en esa ausencia o en ese borramiento de la ciudadanía, el que asume la voz del pueblo es el periodista que conduce, ¿no? Me parece entonces, para cerrar acá, que el cambio en los formatos y estilos del debate y la comunicación pública en los últimos años, y no me refiero solo a Argentina, es un fenómeno mucho más amplio,
significa un corrimiento progresivo por el cual una visión empresarial avanza sobre una visión más centrada en el espacio público, los medios de comunicación avanzan sobre el espacio de la política, la imagen o el eslogan avanza sobre el espacio de la argumentación, el espectáculo avanza sobre el espacio de la deliberación, el individuo privado en su casa avanza sobre la figura del ciudadano como colectivo movilizado, ¿no? Volviendo entonces a la pregunta de este diálogo, si ha muerto para siempre la verdad, es una pregunta un poco tremebunda. No creo que haya muerto para siempre, pero ciertamente me parece que es un escenario en el cual la posibilidad de la argumentación racional de ideas y la posibilidad de que los datos corroborables sean un piso mínimo al cual hay que apegarse a la hora de decidir políticas públicas estén bastante acorralados. Y nuevamente acá insisto, no es que sea nuevo que se movilice o se manipulen las emociones en política, esto es, desde que hay política, esto existe, pero insisto, con el cambio técnico aquí hay un salto, me parece, cualitativo en la posibilidad y en la masividad que ofrecen las tecnologías actuales para sacar provecho de esto a niveles que antes no conocíamos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron. La próxima charla ya va a ser, tenemos dos en agosto, el 1 de agosto y el 29. El 1 de agosto van a estar Gabriel Bomaro y Vicente Palermo hablando sobre reconfiguración política del escenario, reconfiguración del escenario político argentino, y el 29 de agosto Pablo Bomaro y Andrea Del Bono hablando sobre el mercado de trabajo y juventud. Igualmente vamos a tratar de que reciban los correos con tiempo y no sobre la hora de que comience la actividad. Gracias. Gracias a los panelistas también. Gracias a Luciano y a los compañeros de técnica que armaron todo esto.